on top of the world, I'm on top of the world, Pues volvemos de publicidad con la sección literatura de viajes con Juanjo Gómez. Y Juanjo, como adelantamos ya la semana pasada, esta semana no vamos a hablar de novelas, de narrativa, sino de cómic. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Sí, efectivamente, Rosa. Hoy vamos a cambiar la letra impresa de las novelas, las narraciones de las que hemos estado hablando, por las viñetas coloreadas de obras del noveno arte. Vamos a viajar de la mano de grandísimos autores de cómic a lugares tan lejanos como Afganistán, Corea del Norte, Israel y Palestina. Antes de hablar de cómic, creo que se hace necesario hacer una pequeña introducción sobre qué es el mundo del cómic hoy en día y cómo ha evolucionado especialmente en las últimas décadas. Todos conocemos la vertiente más popular, orientada hacia un público infantil y juvenil del cómic, los superhéroes de Marvel, los tebeos de Zipizape, incluso los cómics de Tintín y Asterix, es lo que denominamos una vertiente popular del cómic. Pero hay otra vertiente compuesta por obras más serias, más concienzudas, con ciertas pretensiones literarias y artísticas que se conocen con el término de novela gráfica. A mí particularmente el término es algo controvertido y particularmente me parece ciertamente esnovista. Lo que sí es cierto es que hoy en día en cualquier biblioteca o librería especializada podemos encontrar cómics para adultos de temáticas variadísimas y con una calidad literaria tan buena como la de sus homónimos libros de viaje, que son los que comentamos aquí. Pero siendo de Huelva, estando en una televisión local, y al igual que hicimos con el programa de literatura japonesa, en el que hablamos del insigne profesor Antonio Cabeza, yo creo que se hace necesario nombrar la figura de Marco Macías, desafortunadamente recientemente fallecido. Marco Macías fue un guionista, dibujante, ilustrador, un profesor muy querido y admirado por sus alumnos también, y sobre todo fue un dinamizador de la vida cultural y de cómic de Huelva. A Marcos Macías le debemos la organización año tras año del Salón del Cómic de Huelva, por lo que desde nuestro programa nos sumamos a las condolencias y al pésame a la familia, y esperamos que sus hermanos también aficionados al cómic, continúen con la grandísima labor que hizo Marco. El primer viaje que vamos a hacer a través de los cómics es precisamente un viaje un tanto surrealista, Juanjo, y nos vamos a ir a Corea del Norte, ¿no es así? Sí, Corea del Norte. Y efectivamente surrealista es el adjetivo que mejor define la situación en Corea del Norte. Si Corea del Norte fuera un libro, sería probablemente 1984 de George Orwell o Un mundo feliz de Aldous Huxley. Corea del Norte... Todos tenemos referencias de Corea del Norte a través de la televisión, de las bravuconadas de su líder, las amenazas constantes a los países imperialistas, que realmente son todos excepto ellos y 2 o 3 estados parias más. Corea del Norte es el estado eremita, Corea del Norte es el estado aislado, el estado cerrado, el estado en el que nadie puede salir y poquísimas personas son capaces de entrar. Corea del Norte es el país donde no hay cafeterías, donde no hay tiendas, porque el Estado socialista se supone que provee todo. Es el país donde cualquier extranjero que vaya tiene que ir permanentemente acompañado por un guía, traductor y un conductor, que son espías y se espían entre ellos y te espían a ti directamente. Todo esto no dejaría de ser una macabra curiosidad si no fuera porque cada año desaparecen millones de personas y todo el norte de Corea del Norte es un inmenso campo de concentración en el que están los desaparecidos, los vaporizados, como llamaba Orwell en su novela. Y como curiosidad tenemos aquí una imagen satélite por la noche, y las zonas iluminadas son las zonas en las que hay actividad, en las que se ve luz. Como vemos en la península de Corea, se ve claramente Corea del Sur, la zona de Seúl, Incheon está totalmente iluminada, el sur con el gran puerto de Busan también. En la parte inferior derecha vemos a Japón también profusamente iluminada y por supuesto a la parte de arriba vemos a China y todos los complejos industriales. Pero curiosamente en el lugar de Corea del Norte lo que vemos es un inmenso agujero negro. Es la vuelta a la Edad Media, es la vuelta a la oscuridad. Y precisamente, y como vemos también en esta imagen, esa vuelta a la oscuridad es la pesadilla en la que se ha convertido el día a día, la vida diaria de millones y millones de norcoreanos.
Pero para hablar de Corea del Norte vamos a hablar de Guy Delisle. Guy Delisle es un autor canadiense que su sello personal de cómic es cómics de viaje. Él solo escribe cómics de viaje. Como podemos ver aquí, escribe Shenzhen en China, Crónicas birmanas en Birmania, Myanmar, Crónicas de Jerusalén y el cómic que nos ocupa hoy, Pyongyang. Guy Delisle es uno de los poquísimos extranjeros que ha sido capaz de visitar Corea del Norte y trabajando. Guy Delisle fue enviado por la televisión francesa para trabajar en la producción de documentales. Es curioso que TF1, la primera televisión pública francesa, tiene deslocalizado la producción de dibujitos animados en Corea del Norte. Te puede parecer una curiosidad, pero lo entiendes cuando en el libro lees que el salario que se le pagaba a los dibujantes locales, a los creativos locales, era un saco de arroz a la semana. Difícil competir con un nivel tan eficiente de deslocalización. Bien, Guy Delisle nos cuenta en su obra el día a día viviendo en Corea durante varios meses. Con un toque de humor y a través de anécdotas y situaciones particulares, nos cuenta curiosidades realmente surrealistas, como hablamos antes, de Corea del Norte. Tales como que el servicio militar obligatorio, por supuesto, en Corea del Norte dura 8 años, que en cualquier habitación de cualquier piso, de cualquier bloque de Corea del Norte tiene que haber en la pared colgado los retratos de los 3 líderes, de Kim Jong-un, Kim Jong-il y Kim Jong-il. El hijo, el único gordito de Corea del Norte, ¿no? Como sabemos ahora. Multitud de curiosidades que chocan de sobremanera al espectador occidental. Por lo tanto, yo recomiendo particularmente esta obra porque con la lectura de esta obra se aprende muchísimo más que con la lectura de 10 densos tratados de geopolítica o periodistas, etcétera. Juanjo, de Corea del Norte nos vamos a ir hasta Afganistán. ¿Qué vamos a conocer hoy? ¿Qué nos traes desde allí? Sí, pues en Afganistán vamos a hablar en concreto de esta obra, El fotógrafo, de Rivet, Lefebvre y Lemercier. Esta obra particularmente me parece una de las obras de cómic más bellas que se haya creado nunca. Y la recomiendo encarecidamente a todos nuestros espectadores. El lugar es Afganistán. Y el tiempo es en mediados de los años 80, en la guerra entre los soviéticos y los mujahidines afganos. El fotógrafo es un cómic autobiográfico que nos narra la historia de Lefebvre, que es un fotógrafo que acompaña un convoy de ayuda humanitaria de Médicos Sin Fronteras que tiene que pasar por las montañas de Afganistán, pasar más de 15 pasos a más de 5.000 metros de altura, evitando las carreteras, ya que las carreteras están ocupadas por los soviéticos. Este convoy se dirige curiosamente a las montañas de Tora Bora, que es donde al final se descubrió que estaba Bin Laden, para prestar ayuda a la población civil que se halla en medio de las refriegas de los soldados soviéticos y los mujahidines. Aunque Afganistán nos pueda parecer ahora un estado fallido, un país desgarrado por décadas de guerra, lo cierto es que Afganistán tiene una cultura turística y un patrimonio tanto natural como arquitectónico, ya menos, desafortunadamente por los desmanes de los talibanes, un patrimonio espectacular. De hecho, Afganistán estaba dentro de la senda hippie, la ruta hippie, el hippie trail que se llamaba, que era una ruta que se popularizó entre los hippies europeos de los años 60, que consistía en viajar desde Estambul hasta Katmandú en Nepal, pasando por Pakistán, Irán, India, etcétera. El turismo no era desconocido en Afganistán y estos jóvenes viajaban profusamente por Afganistán. Y ese Afganistán desconocido es el que nos quieren transmitir los autores. Una de las cosas que nos resulta especialmente bellas de este cómic es la mezcla entre las fotografías de Lemercier, el dibujo de Guibert y el texto de Lemercier. Es, por lo tanto, uno de los cómics de viaje más recomendables y, sobre todo, porque es uno de los destinos más desconocidos que hayan. Y por último, Juanjo, nos vamos hasta Palestina, concretamente a la Franja de Gaza, ¿no? Por desgracia, que tan conocida por todo el mundo, ¿no? Sí.
Sí, vamos a comentar ahora un libro que se llama Palestina, o en su edición en inglés, La Franja de Gaza, es como se tradujo en español. Joe Sacco, al igual que Guy Delisle, es un autor que ha hecho de los viajes su marchamo personal. Es un fotoreportero, periodista, fotógrafo y autor de cómics que ha estado presente en la mayoría de los conflictos bélicos de los últimos tiempos. La guerra de Kosovo, la guerra de Bosnia, las revueltas de Los Ángeles y Baltimore, etcétera. Aquí vamos a hablar de Palestina porque es probablemente su obra más conseguida. En este cómic Joe Sacco habla de la Franja de Gaza, de Cisjordania y de la situación en Oriente Medio. Hablar y, sobre todo, tratar de una manera gráfica, de una manera académica, lo que es la situación en Oriente Medio es algo tremendamente complejo. Yo particularmente he estado en 2 ocasiones en Israel y en Cisjordania y tengo varias certezas. La primera de las certezas que tengo es que es posible una reconciliación entre árabes palestinos y judíos. La segunda certeza que tengo es que esa solución, hay una solución, pero esa solución implica 2 estados. Implica un Estado legítimo israelí y un Estado palestino, tanto en Cisjordania como en Gaza. Para ello todos debemos aceptar, por una parte, la legitimidad del pueblo judío a habitar en Israel y, por otra parte, debemos condenar el bloqueo que sufre Gaza por parte del ejército israelí y la ocupación indiscriminada que sufre Cisjordania. Une mucho más a árabes, hay mucho más que une a árabes y judíos. De hecho, históricamente, el enemigo común, tanto de árabes como judíos, han sido los cristianos. Si hacemos un breve esbozo histórico, veremos que desde las cruzadas hasta los progromos y las purgas de la Europa cristiana, Europa católica, hacia las minorías judías, siempre hemos sido los cristianos, los ciudadanos cristianos europeos, los grandes enemigos tanto del pueblo judío como del pueblo árabe. Por lo tanto, yo creo que las similitudes, las confluencias entre árabes y judíos son muchas. Yo, por ejemplo, puedo contar una anécdota que me sucedió a mí en Hebrón. Hebrón es una de las ciudades más duras de toda Cisjordania. Es una ciudad muy tensa, es una ciudad en la que prácticamente todos los días hay disturbios. Es la ciudad en la que se originó la primera intifada, allá por los años 90. Y es una ciudad especialmente conflictiva porque es una ciudad que es cuna del pensamiento de la religión judía, pero también de la religión musulmana, la religión árabe. Bien, yo estaba visitando la ciudad y decidí ir a la mezquita de Ibrahim. La mezquita de Ibrahim es uno de los lugares santos más conocidos de Hebrón. Bien, me dirigí a esa mezquita. Lo primero que me sorprendió, dentro de los altísimos niveles de seguridad, presencia de ejército, presencia policial que hay allí, era que la entrada a esa mezquita era unos niveles de seguridad comparables o incluso superiores a aeropuertos norteamericanos o incluso a Ben Gurión, el aeropuerto israelí. Yo entré tras pasar varios controles de seguridad y me di cuenta de que la mezquita estaba dividida en 2 partes. Y justo en el centro había un patio enrejado que tú podías observarlo y ahí es donde se encontraba la tumba de Ibrahim. La tumba de Ibrahim es uno de los grandes profetas dentro del Corán. Curiosamente yo veía otra parte, por ese patio, por esa reja se veía otra parte. Pregunté qué era esa otra parte a la que no tenía acceso desde la mezquita y me comentaron que esa otra parte era una sinagoga judía, por supuesto. Yo no salí de mi asombro, me preguntaba porque hace una sinagoga justo enfrente de una mezquita y compartiendo. Y cuál no sería mi asombro cuando me comentaran que esa sinagoga judía estaba precisamente ahí porque veneraba la tumba de Abraham. La tumba de Abraham y la tumba de Ibrahim son exactamente el mismo profeta. Ibrahim es un profeta del Corán y Abraham es un patriarca de la Torá. Pero la tumba o la persona, si es que alguna vez existió, es la misma. Lo que me vengo a referir con esto es que hay muchas cosas que unen a árabes y a judíos. Está imbricado, la religión está imbricada en la zona. Y todos tienen que renunciar a mucho si al final quieren vivir en paz, pero creo que es posible. Bueno, pero para hablar de Palestina, para hablar de Israel, tenemos aquí a Joe Sacco, que es de quien vamos a hablar ahora, de sus cómics. Si nos fijamos en la pantalla, vemos que sus cómics tienen un trazo muy Robert Crumb, muy de cómic de los años 70, que mezcla con el fotoperiodismo
más aguerrido, tipo Vice News, un periodismo crudo, desgarrado, descarnado, etcétera. Joe Sacco estuvo viviendo en Hebrón, Ramallah, Gaza, visitando muchas ciudades de la Cisjordania ocupada durante varios meses, y él ahí hace una crónica de lo que ve, de las sensaciones del pueblo palestino, de los problemas del pueblo palestino. Sí es cierto, y esta es una de las críticas que se le hace a esta obra, que es una obra un poco pro-palestina. Yo he hecho en falta, por ejemplo, entrevistas a los colonos judíos que viven en Cisjordania o en Gaza. Aún así, la visión que se nos da en esta obra es una visión certera, como dije antes, algo subjetivo, pero es una visión certera y muy realista de lo que está sucediendo a día de hoy, de lo que desgraciadamente quizás suceda en años posteriores en Gaza y en Cisjordania. Juanjo, pues muchísimas gracias por traernos estas 3 historias, estos 3 cómics. Nos vemos ya la semana que viene. ¿Con qué en esta ocasión? Sí, la semana que viene hablaremos de guías de viaje. Vamos a hablar de guías de viajes muy famosas, Lonely Planet, Rough Guides, cuál ha sido su historia, cómo se han convertido en grandes potencias que ya incluso cotizan en bolsa, y hablaremos de otro tipo de guías de viajes no tan conocidas, pero igualmente satisfactorias para el viajero. Pues muchísimas gracias, Juanjo, por acompañarnos, y la semana que viene volvemos con guías de viaje. De momento seguimos en el programa de hoy en Cruce de Caminos, acercándonos ya al final.